si se ha logrado, si se ha buscado y si se pretende solicitar una reunión con las autoridades de Estados Unidos, preguntan ellos. Pues una pregunta, parece mentira, es una pregunta muy complicada para responderla, porque uno puede quedar o como un charlatán o como un marginal o como un audaz. O sea, ¿cuál es el tino que hay que tener para responder esto? Yo creo que si no nos llaman, es muy difícil que andemos de pescueceros por allí tratando de hacernos notar, que es siempre el síndrome ese del improvisado en política que cree que puede sustituir o alguna audacia propagandística o alguna operación de plata, de lobby, etcétera, llegarle al catire, dicen, ¿no? Eso era lo Mire, que mi quería amigo, que nombrara, eso era lo que quería que nombrara, porque hay muchas personas que no entienden esa, más que dificultad, esa brecha que hay en los lobbies. Y los lobbies son dinero. los lobbies pueden vencerse, Así pero es. para que los lobbies puedan ser vencidos, y vamos a vencerlos, tiene que Amén. haber una realidad en el país y unas condiciones de despertar de la conciencia de los venezolanos del exilio y de adentro que hagan evidente ante la diplomacia norteamericana que estos bicharracos de la MUD no son nuestra dirección. Eso viene sucediendo lentamente. Ya podemos decir que el entusiasmo inicial de hace un año que mostró Estados Unidos, y particularmente Trump, pues, con los que le presentaban allí como nuestros libertadores, etcétera. Hay una cosa que la gente tiene que saber: los Estados Unidos no se la sabe toda siempre. Los Así han es. engañado muchas veces y Mucho. también se han autoengañado. Yo no sé en la perspicacia que pueda tener el señor Trump sobre el tema venezolano hace año y medio, pero él lo agarraron, chico, como fuera de base. Le presentan allí a Rapunzel, ¿cómo se llama? La niña Tintori allí con su crinejita. Ajá. Aquí está la representación de... Tenía pocos días en el poder Trump. Y entonces viene con Tillerson, el ministro del Ujú. Exterior, o con Pence, ya no recuerdo. Entonces, él la recibe amablemente y dice algunas frases convenientes. Eso no es una entrevista ni es una exposición de motivo. Eso era una foto. Y para esa foto hay que tener los nexos y haber pagado y sobornado mucha gente en los estratos bajos de la burocracia del Departamento de Estado para aparecer allí. Bueno, esa Así es. misma persona la ves tú después en la Plaza del Vaticano, enrollada de cadena con su suegra y la mujer de Ledesma. La ves tú como como, como el arroz blanco. En todas partes andaba el Tintori. La ves también bajando una caja de billetes, o mejor dicho, le retratan una caja de billetes en su camioneta. La ves agradeciendo, emocionada, agradecida a Rodríguez, a los hermanos Rodríguez, que le ayudaron a sacar a su marido O sea, la ves siempre, bueno, desapareció ya de la circulación. ¿Quién se acuerda de la Tintori y de su saludo efusivo con el gordo Barreto diciéndole que había que reconciliarse? ¿Quién se acuerda de ella, María Corina, con los brazos levantados y aquellas movilizaciones gigantescas en Caracas? Esas son páginas que pasan, la gente no recuerda esas imágenes. Esos fueron parte, ellas fueron parte. Y lamentablemente María Corina también cayó en eso. Eran los que usufructuaban las cámaras de hace un año, 2 años, 3 años, 4 años, y ya no están más en las cámaras. Desapareció el telón de fondo de las grandes movilizaciones. Ustedes no se acuerdan de Guevarita, cómo era el factotum, el gran organizador, el que hablaba, Dios mío, horas al día en todos los medios que lo enfocaban y lo enfocaban. Por cierto, decenas de transmisiones en directa de Periscope, etcétera, y la ruta va por aquí, la ruta va por aquí, fracaso tras fracaso, embauque tras embauque. ¿Qué queda hoy de aquellas gran movilizaciones de la MUD? Nada, porque la gente vio el resultado de aquello y el resultado de aquello fue embauques.
Eso pasa con la diplomacia y las idas y venidas a la Casa Blanca y sobre todo al Departamento de Estado. ¿Y qué ha hecho el Departamento de Estado durante un año? Bueno, al principio, dele, o sea, un poco acompañaban aquellas ilusiones, pero desde que inventaron todo aquel disparate de la frontera, ahí empezó a ponerse la cosa distinta, porque eso fue un embauque a los gobiernos del llamado Grupo de Lima y a la propia administración norteamericana. Ahí estaba Ebra, por cierto. Al día Así es. siguiente, eso de Cúcuta, estaba en una reunión en Bogotá del llamado Grupo de Lima, donde hubo una discusión muy fuerte y donde creo que Piñera se negó a ir y se fue, donde Pence todavía le pedía a todos paciencia porque el embauque de llevar hasta la diplomacia norteamericana allí a la frontera, porque venía la gran toma de la frontera y atravesaban y fuerzas militares se insurreccionaban. De eso lo que quedó fue aquellas tristes imágenes de un concierto que no se sabe cuánta plata produjo para quién, unos diputados, unos burdeles, ¿entiendes? De Cúcuta, unos reales que se perdieron y aquellas imágenes de Ismael García contabilizando y chequeando unos inmensos depósitos de caja de ayuda humanitaria, que por cierto, ¿dónde están? ¿A quién se las dieron? Es un dolor, Aquel es fiasco de la frontera, demasiado, demasiado aquel doloroso, fiasco de la frontera demasiado. del que nos acordamos como si fuera hoy, fue desdibujándose. Y después entonces, ¿qué ocurre? A los 3 meses, ¿qué hicieron? Un golpe, chica, un golpe. El tal Bolton inventó un golpe con el SEBIN, es decir, la organización responsable directa de las torturas y de mandar gente desde el 10º piso, como el concejal Albán allí en la llamada tumba. Ese SEBIN y ese Figuera y el otro, el general Dalla, creo que se llama, que está preso, por cierto, ellos, y que compadrino y el jefe del Tribunal Supremo, y que iban a hacer un golpe de Estado. Y fue ¿cómo se llama? Guaidó a acompañar a Leopoldo a la toma de la Carlota. Llegaron fuera cerca de la Carlota. Felizmente, a mí nadie me va a agarrar fuera de base. El mismo día, vean ustedes por favor, el 30 de abril, desde España estaba yo y hablaba y hacía un largo programa de 6-7 horas que hacía con el amigo Gustavo Bueno, me hizo contarle toda mi vida política. Y el 30 de abril es lo de la Carlota, que apareció allí como un suceso, y lo analicé sobre la marcha, sembrando toda clase de dudas sobre que eso fuese un movimiento exitoso ni nada por el estilo, porque llevaba la marca del zorro, aquella varilla iba a algún fracaso. Efectivamente fracasó y terminó Leopoldo en su embajada. La de Chile fue, pero no le gustó y se devino para la de España. ¿Por qué? Lo entendimos después, que eran los amigos del Partido Socialista de Zapatero quienes podían darle más cobijo o mejor cobertura a las capitulaciones de su propio padre, como incluso diputado al Parlamento Europeo, para todas esas maniobras que hacen siempre y que pasan por España, donde está el partido chavista Podemos, corresponsable del poder con el señor Sánchez allí del Partido Socialista de Zapatero en la cabeza del gobierno. ¿Por qué digo todo este escenario? Porque es que la historia siguió pasando. Ocurre el Cucutazo fracasado, ocurre las movilizaciones que todas las reventaron, con fracaso uno detrás de otro, etcétera, y hubo el golpe del 30 de abril frustrado, que arrasó con algún sectorcito militar que tendrían y que demostró, para lo único que sirvió fue para sacar a Bolton de la diplomacia de Trump. ¿Tú crees que a Trump le quedaron ganas de confiar en Guaidó o de confiar en aquella hora gloriosa en que lo llevaron hasta el Senado americano para presenciar el discurso del Estado de la Unión allá en enero? No, chico, Doctor, eso no hay manera. yo por eso es que reitero que cada declaración de Trump que se refiere a Venezuela, para mí es fundamental, les repito, analizar cada palabra y cada contexto, porque es más lo que no dice que lo que dice. Doctor, le Lo que él tengo no que dice, lo preguntar. que uno se ha enterado. Exacto. Le tengo Lo que que uno se ha enterado responder. inmediatamente.
le tengo que responder dos cosas cuando usted pregunta, le voy a responder como Sí. ciudadana y como nuestros seguidores. Lo que es a Guaidó, a Freddy Guevara, a Leopoldo López, lo único que necesitan es conseguir una buena brújula porque entre tantas rutas jamás han llegado ni siquiera a una media meta. Eso por ese lado. Por otro lado, cuando usted dice que quién se acuerda o quién se pregunta qué hace o dónde está X o Y Lilian Tintori, sí, nos lo preguntamos mucho, muchos, lo cuestionamos muchos, porque sabemos no solamente que donde está viviendo en Madrid es una zona súper exclusiva, donde ella vive es una vivienda que supera el 1.000.000 de euros, que tiene niñera 24/7 y precisamente mientras que todos los venezolanos están sufriendo todo lo que están sufriendo, todas las tragedias, penurias y todo lo que pasan, ellos están como están. Sin contar la familia de Guaidó en Miami, sin contar todo lo demás que cada uno sabemos. Si no ahí reiteramos eso, porque es increíble. O sea, es algo inconcebible, doctor. Yeah. Esas Bueno, son las es de, cosas. de ese paso por todos esos personajes en la actualidad, uno sabe que quedó, y eso se sabe, acá en Miami tenemos informaciones bastante precisas de que la decepción de la Casa Blanca y del Departamento de Estado es grandísima respecto a las ejecutorias del tal gobierno de la MUD. Pero para ser estrictamente sincero, el nexo no lo puede cortar Estados Unidos unilateralmente, porque hasta nuevo aviso, una diplomacia de un Estado imperial como Estados Unidos no puede decir se va Maduro y no hay nadie. No, ya va, tiene algún nexo, queda un hilo. Entonces, un hilo de las conveniencias, el hilo de la continuidad de que había otra gente que era la Asamblea Nacional y la presidencia de Guaidó. O sea, ellos tienen que seguir rindiendo algún tributo a la inercia diplomática anterior, pero de ahí a que les tengan confianza, nada. El tal Así es. Vecchio, el tal Vecchio que lo tuvieron acá, una vez que se enteran de todos los guisos y de las trapisondas financieras de la MUT ¿cómo se llama? En Washington, y de esa, ¿cómo se llama? De esa embajada nuestra haciendo negocios. Mira, la desconfianza del gobierno fue separarse de esa gente y aislarles. Ellos no tienen acceso directo como tuvieron a principios del año pasado, una especie de automática correspondencia del Departamento de Estado y de la Casa Blanca a la necesidad de tenerlos como la alternativa de poder. Ahí priva la desconfianza y el desdén de la diplomacia americana. Lo que pasa es que la gente se confunde porque no conoce la interioridad del sistema político norteamericano. El Departamento de Estado, la Cancillería, pues, de Estados Unidos, es una cancillería, como bien dijera el señor Story, que es el encargado de negocios para Venezuela, de Estados Unidos. Es una oficina, es un departamento del gobierno, del Estado americano, mejor dicho, bipartidista. Allí la burocracia obamista todavía echa vaina. Todavía hay fuertes corrientes internas en la burocracia, en las comisiones que se constituyen a lo largo de los 8 años de Obama, que todavía proyectan cierto poder en fabricar alternativas, en presiones, etc. El señor Story era el asistente de Shannon. Shannon era amiguete de Maduro y de Diosdado, chico. Fue 5 o 6 veces a Miraflores, negociando siempre en aquella época dorada de Obama. Pues bien, esa etapa terminó, pero te queda una inercia. El señor Story y el señor Abrams son parte de esa burocracia. El lenguaje de Pompeo no es el mismo. No es el mismo. Ahí estuvo Pompeo dando una vueltita alrededor de los países fronterizos en Venezuela y habló más que nunca sobre la naturaleza delincuente del régimen venezolano y dio ánimos para que el de las Fuerzas Armadas del Comando Sur insinuara que siguen preparándose para la opción militar.
Ese no es el lenguaje de Story, ese no es el lenguaje de Abraham. Ellos dicen las cosas que convienen a una diplomacia tibia. El Comando Sur y el propio Abraham, e incluso el propio con Pompeo, son mucho más directos y están planteando las cosas en términos como se plantearon al principio, pero saben ellos que ahora tienen un problema, es una incógnita respecto a quienes van a dirigir el gobierno de Venezuela ante un necesario desalojo del chavismo. Por eso la pregunta tuya, que pareciera inocente, tiene todos los problemas envueltos. Porque, ajá, ¿y a quién van a llamar? Si lo llaman para apoyar una invasión externa, bueno, nosotros proponemos que nos llamen a nosotros. Pero si llaman a otro, querida Johanna, pues que lo llamen y hagan lo que hay que hacer y nosotros apoyaremos. Nosotros no somos, digamos, unos pescueceros que andan viendo ahí cómo le ponemos la mano. Lo que sí te puedo decir una cosa, la pericia que hay que tener para administrar o dirigir o reconstituir un Estado en Venezuela, eso no es para improvisado, ni para nalgas entalcadas, ni para toda esta variedad, esta variopinta propuestas de esa oposición capituladora de 21 años que no va a tener la fórmula para ir hasta el fondo en lo que se necesita para hacer de Venezuela un Estado nuevo, un Estado, una república verdaderamente funcionando y que persiga el AMPA política, que persiga y derrote y aniquile la presencia militar de las guerrillas extranjeras y del Estado cubano. Es decir, es un Estado que va a surgir de las cenizas de este régimen. Para eso está preparada la diplomacia militar norteamericana. Si no lo están, van a tener que prepararse. Nosotros, que ya hemos transcurrido, digamos, cerebralmente todo ese proceso para estar preparados para esa ocasión, podemos decirle a la diplomacia norteamericana, ustedes pueden confiar en nuestro mensaje, porque tenemos 21 años diciendo que esta mugre hay que sacarla a piedra, plomo y candela. No es entonces una vía meliflua, ni digamos, ni negociaciones, ni llorantinas, ni nada de eso que implique estar comprometido con una línea de apaciguamiento y de futuras reconciliaciones, ni nada por el estilo. Diga. Sí, es que precisamente escuchándole, doctor, todo ese contexto, uno se... Nosotros, públicos, de verdad, hemos hecho mención de que precisamente lo que se necesita es un gobierno de mano dura. O sea, no hay otra. Mano dura o es mano dura, como dice usted, no es repúblicos, pero quien no tenga ese perfil difícilmente podría controlar el país. Pero fíjate, no es tanto controlar, también es control, por supuesto. Pero sí, lo importante, Johanna, es entender que ese país humillado y reventado, para tú sacarlo de la fosa en que lo han metido, tú necesitas realmente la garantía de parte de los nuevos dirigentes del país en que la lucha será implacable contra el vicio, contra todos los grupos terroristas habidos y por haber, y sobre todo abriéndole un ancho cauce a las libertades y a la conformación de una nueva economía, donde los burócratas y los controladores y los inspectorcillos esos y todos esos policías de precios y todo ese vagabundaje de las comisiones y de las coimas va a ser absolutamente apartado, a carajazos si es necesario, porque lo que importa en Venezuela es la necesidad de un Estado que limpie toda esta mugre de 21 años. Esa es la garantía que nosotros ofrecemos. ¿Habla así Guaidó? No habla así Guaidó. Jamás. Doctor, a lo mejor vaya a ensayar un discurso duro. My God. Por favor. Esas son esas rémoras del pasado. Que cualquier día de estos nos salimos de esa mugre de gobierno y de oposición en el mismo envión. Nosotros estamos preparados para un gobierno sin ninguno de esos marranos. Amén. Mire, doctor, precisamente con todo lo que, todo ese recuento que usted hizo, a título personal, y disculpe la ignorancia,
Pero a título personal, yo tengo una pregunta del por qué. O está colaborando, pero ¿por qué Figuera está en Estados Unidos libre?